usted, cómo se comporta usted cuando fracasa. Esa sería como la pregunta que la primera lectura de hoy podría hacer girar en nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo es nuestra conducta cuando fracasamos? Si bien es cierto, uno puede conocer a una persona cómo se comporta cuando tiene éxito, creo que también, y de alguna manera es opinión personal mía, creo que el fracaso revela como una verdad profunda de las personas. En psicología se dice que a veces lo que llamamos mal carácter, pues es más bien una intolerancia a la frustración, ¿verdad? Psicológicamente no sabemos qué hacer con la frustración y entonces mucho carácter de golpes, de gritos, de patadas. ¿Qué hace usted cuando fracasa? Porque el fracaso no solo es parte de la vida, eso lo sabemos. Es decir, por ejemplo, que alguien que quiere aprender a caminar, tiene que aprender a fracasar. Porque ¿quién caminó la primera vez que se puso de pie? Un Superman, seguramente, ¿verdad? Batman, o no sé. Por ejemplo, quien quiera aprender va a tener que aprender a fracasar. Es una cosa maravillosísima. Pónganse a pensar que el instrumento con el cual usted utiliza para aprender a escribir trae por una punta el grafito para escribir y en el otro lado el borrador para borrar. Eso significa que cuando a usted le venden el lápiz, le están diciendo, va a aprender, pero para aprender va a fallar, va a fracasar. ¿Qué hace usted cuando fracasa? Y esa pregunta es muy importante porque es, ¿qué hace usted cuando el que está a la par suya fracasa? Porque también es muy, muy, muy importante. El fracaso es parte de la vida. Yo puse algunas frases, muy poquitas, la verdad hay muchísimas. Le dije a Rosario que si me podía imprimir esta hojita. Dice Henry Ford, que es uno de los hombres que más fracasó, ¿verdad? Claro, ahora vemos un Ford y que son carísimos, pero antes de eso perdió 3 veces su empresa y fracasó. Bueno, dice, Henry Ford dice, los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Interesante. Es decir, los que se rinden son más numerosos que los que fracasan, porque los que se rinden son aquellos que fracasan y tal vez fracasan una serie de veces y dicen, no, ya me doy por vencido, ¿verdad? Los que realmente puedan fracasar, es decir, los que no van a lograr ese objetivo, son cada vez menos. El fracaso, dice, es una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia, con más astucia. El fracaso se va, decía él. Dice, el fracaso es a veces más fructífero que el éxito. ¿Usted qué hace cuando fracasa? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es su tolerancia con el fracaso de la persona de la par? Y creo que intuyen por qué estoy hablando del fracaso, porque Pablo ha preparado la homilía, de verdad, es la más larga de Pablo, y cuando uno agarra esta homilía de Pablo ahí en el Areópago, pero una exquisitez de homilía porque no menciona el Antiguo Testamento, porque sus interlocutores no conocen el Antiguo Testamento, toma elementos del espacio, menciona a escritores griegos. La mejor de las homilías de Pablo, la mejor preparada, fue mi alma. Y dice, otro día te oiremos, te escucharemos. ¿Qué hizo Pablo?
Ustedes no saben lo que hizo Pablo. Escribió una carta y le mandó una carta diciendo: Pedro, renuncio, mi vida es un fracaso. Yo preparé una homilía y nadie me dio. Yo no puedo esto. Yo siento que mi vida no tiene sentido. Así que por favor envía a otras personas porque yo soy un fracaso, una burla. Mi vida no va a salir adelante nunca porque... Ustedes han leído esa carta de San Pablo. Y ya qué interesante. Dice al final del texto. Dice... De esto tendremos en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, claro, tiene que enfrentar la frustración, porque sí, fracasar no se genera frustración, se retiró. Dice, sin embargo, algunos se adherieron a él y creyeron. Pues no fue un total fracaso, hubo unos importantísimos, porque entre ellos Dionisio, que lo vamos a ver después, Dámaris, que es muy importante, y algunos más. Pero dice, y después de esto, después de fracasar en Atenas, dice, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. A Corinto. O sea, déjenme explicarles para que me entiendan. Atenas es la capital de la filosofía, pero Corinto es la capital del pecado. Es como que si Pablo hubiera fracasado en el Morera Soto y se fuera para el Ricardo Saprissa, más o menos, ¿verdad? Dice que no ocupó unos días de depresión. No, con una fuerza, porque sabe que su evangelio es más fuerte que su fracaso, porque sabe que las voluntades de los otros también tienen que estar dispuestas a aceptar y que la palabra de Dios nunca se desperdicia, siempre, de alguna manera, va a echar fruto. ¿Qué hace usted cuando fracasa? Es decir, cuando su consejo con su hijo, con su nieto, con su esposa, con su esposo, con su vecino, no salió. El consejo que le dio el sacerdote no lo tomaron en cuenta o al coordinador de grupo, coordinadora de grupo. ¿Usted qué hace? Se mete a Facebook y tiene indirectas. Me voy donde valoren, los castigo con mi ausencia para que valoren en otro lado mi presencia. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la pregunta? Cuando fracasa. ¿Qué hace usted con el fracaso de la persona que está cerca de usted? Y se volvió la más grande de las victorias. De alguna manera uno sabe que va a predicar para no ser escuchado, pero tiene que seguir predicando. Les he contado de aquel predicador ahí en el Parque Central, que estaba predicando y nadie le daba pelota. Y una vendedora ahí en Pague Menos le llamaba la atención que ese predicador predicaba y nadie le ponía atención. El martes nadie le puso atención, el miércoles nadie le puso atención, el jueves nadie le puso atención y el Señor seguía predicando. El viernes, en la hora del almuerzo, ya no aguantó y se fue a hablar con el Señor, que nadie le ponía atención. Y ella le dijo: disculpe, yo quiero, de verdad que me cuestiona. Dice: es que, porque usted, si nadie le pone atención, porque entonces mejor se calla. Y entonces él respondió: porque si yo me callo porque nadie me pone atención, fueron ellos, ¿verdad?, los que silenciaron mi voz. Y aunque nadie me ponga atención, le dijo: usted me ha puesto atención. ¿Qué hace usted cuando fracasa? Yo a veces pues me animo y tengo ganas de ir a Corinto, otras veces me deprimo, otras veces hago un berrinche interior, otras veces me lleva la oración a los pies de Jesús, otras veces digo un montón de cosas en mi cabeza y digo, y cuando vea a esta persona le voy a decir y después tengo que pedir perdón interiormente. Porque uno tiene que aprender a contar en la pastoral con el fracaso, que nunca se pierde, ¿verdad? Cuando estudiaba en Bogotá, un sacerdote viejito que nos dio unas charlas sobre el juvenil, dijo: yo con 60 años de trabajar con jóvenes aprendí algo,
que lo que usted planee con jóvenes nunca va a salir como usted lo planea, pero nunca se va a desperdiciar, decía él. Pastoralmente, usted querrá que las cosas salgan de cierta manera, que sean así, que las formas sean de esta manera, y quizá las planee y de pronto no van a salir. Muy interesante cómo llegan a la santidad. Casi no hablamos de estos santos porque son muy locales. Esta mujer quería ser bautizada, pero no tenía capacidad intelectual, cognitiva, digámoslo así, y no se podía aprender las oraciones. Y en aquel momento, que Corea estaba evangelizada no por sacerdotes, que no había, sino laicos, recuerden, estuvieron casi 100 y un poquito de años sin sacerdotes, sino a punta de laicos. ¿Se acuerdan que hemos visto San Pablo, Miki, compañeros mártires que alguna vez hemos celebrado? Entonces no la bautizaban, porque cuando le decían, dígame el credo, y ella decía, lo único que yo sé es Jesús y María. Cuando vino la invasión y iban a encarcelar a los cristianos, le dijeron, ¿usted es cristiana? Dice, lo único que yo que sé es Jesús y María. Y entonces la metieron a la cárcel. Y en la cárcel, antes de morir mártir, uno de los compañeros de celda la bautizó, murió cristiana. Un fracaso de vida cognitiva, ¿verdad? Y murió siendo cristiana, que era su sueño. Hay un chino, San Marcos y Tanza se llama, adicto al opio, pasaba opiando, más o menos, ¿verdad? Y fíjese que se iba a confesar y dice la historia que el sacerdote le dijo, te voy a dar la absolución, pero no te voy a dar la absolución en adelante hasta que dejes la adicción al opio, ¿verdad? Y no pudo dejar la adicción al opio, y no pudo. Dice que lo intentó un montón de veces, y es santo. ¿Por qué? Porque al final, aunque no pudo, de acuerdo a la postura de este sacerdote chino, vencer su adicción, murió dando testimonio a Jesucristo, murió mártir también. Y ustedes saben que el martirio, ¿verdad? Es la canonización perfecta y completa. Nadie tiene más amor que habrá para la vida por el otro. Y entonces murió, y fíjense, fracaso de vida, santo. Acabamos de ver la canonización de Carlos de Foucault. Movida, incluso su regla habla en plural, y no fundó ni un solo monasterio, murió solito, murió asesinado. Fracaso. Después de su muerte se fundan como 20 conventos a partir de la regla que él había escrito. Interesante, por eso la Madre Teresa de Calcuta, ella dice, Señor, no me des éxito, dame fidelidad, porque la fidelidad es más importante que el éxito, porque la fidelidad se prueba y hay que probarla en el éxito y en el fracaso. Yo termino preguntando, ¿qué hace usted cuando fracasa? ¿Qué hace? Cuando fracasa en su confesión, propongo firmemente no volver a pecar, ¿qué hace? No, ya no, yo es que genio y figura. ¿Qué hace? Cuando usted dijo, voy a rezar el rosario todos los días y ya lleva 3 días sin rezar el rosario, ¿qué hace? Cuando usted dice, mire, es que yo dije que no me iba a enojar, que no le iba a gritar a mi vecino, mi vecina, y ya llevo 15 días de estar gritándole. ¿Qué hace frente a ese fracaso? ¿Qué hace con el fracaso del quien está cerca de usted? ¿Qué hace? Ojalá que frente a ese fracaso, que el Señor le dé a usted y a mí fidelidad. Señor, no me des éxito, dame fidelidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.